Funciones. Una función es un conjunto de instrucciones que se agrupan para realizar una tarea concreta y que se pueden reutilizar fácilmente, como lo vimos en los anteriores videos, en los que definimos función. Función a la que de ahora en adelante nos referiremos con el nombre de función, ya que, de ese modo, es como se la declara en JavaScript. Ahora pasaremos a ver cómo hacer uso de función para obtener datos, solamente si algo se cumple. Los datos arrojados por función podrán variar de resultado, según los datos que se le arroje a los argumentos de función. En este video, obtendremos una respuesta de función con valores alfabéticos. Este es el tercero de 3 ejemplos en los que guardaremos en función procesos que nos devuelvan una respuesta, de acuerdo a cómo se le manden datos alfanuméricos. Ejercicio número 3. Crearemos una función, a la que al pasarle un argumento, que sea una cadena de texto, nos devuelva en una ventana emergente, otra cadena de texto, diciéndonos, si la cadena de texto que se le pasó, es un palíndromo, o no lo es. Pasemos a definir, en qué consiste un palíndromo. Un palíndromo, es una frase, o número, que se lee igual, si se comienza a leer, desde el comienzo hasta su final. Y también, se lee lo mismo, si se comienza a leer, desde su final, hasta su comienzo. Ejemplo. 121. Que se lee igual, de adelante para atrás, y de atrás para adelante. Otro ejemplo de palíndromo, es la palabra, oso. Que también se lee igual, de adelante para atrás, y de atrás para adelante. También existen frases, que son palíndromos. Como por ejemplo. Somos, o no somos. Que también se lee igual, de adelante para atrás, y de atrás para adelante. Así que un palíndromo, contiene letras, o números, que se leen igual de adelante para atrás, y de atrás para adelante. Vamos ahora a crear una función, que nos ayude a determinar, si una palabra, número, o frase, es un palíndromo. Primero que todo, crearemos una función, y le daremos un nombre. Función, palíndromo. Hasta aquí, ya hemos creado una función, y le hemos dado un nombre. Ahora crearemos un argumento, o también llamado parámetro, el cual se comporta como una variable, y almacena los datos, que se le pasen, por fuera de función. Para crear un parámetro, hacemos lo siguiente. Entre paréntesis, anotamos cualquier nombre que le queramos dar al parámetro, tal y como haríamos con una variable, solo que en este caso sin la palabra reservada var. Así que en este caso, ponemos, entre paréntesis, cadena. Hasta este punto, ya hemos creado una función, pero aún, no le hemos especificado, el código que se debe ejecutar, una vez se llame, a esta función, desde cualquier parte del código. Ahora pasemos a definir, el código que se debe ejecutar, una vez se llame a función. Dicho código, debe anotarse siempre entre llaves. Así que pondremos entre llaves, var, resultado, igual, apertura de comillas, la cadena, un espacio vacío, contrabarra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles, cierre de comillas, más, cadena, más, apertura de comillas, contrabarra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles, un espacio vacío, contrabarra inclinada, inmediatamente seguida, de la letra N, minúscula, cierre de comillas. En esta línea de código, hemos especificado lo siguiente. En este caso, hemos optado por encerrar en la variable de nombre resultado, 2 cadenas de texto, que como ya sabemos, una cadena de texto, es un texto que se encierra entre comillas, con la intención, de que dicho texto, se muestre en el navegador. Pero al mostrar dicho texto en el navegador, se omiten las comillas. A la vez que, hemos puesto, en medio de las 2 cadenas de texto, el argumento definido al momento de haber creado función, dicho argumento, actúa, ni más ni menos como lo hace una variable, ya que almacena un dato. La primer cadena de texto, contiene el siguiente texto. La cadena, un espacio vacío, seguido de la siguiente secuencia de escape. Contrabarra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles. Esta secuencia de escape, tiene el propósito, de ayudarnos a mostrar en el navegador, una unidad de comillas dobles, que en este caso, tiene el propósito de actuar, como la apertura de comillas, para algún texto. Pasemos ahora a analizar, la segunda cadena de texto, en la que nos encontramos, con la siguiente secuencia de escape. Contrabarra inclinada, inmediatamente seguida de una unidad de comillas dobles.
Esta secuencia de escape nos ayuda a mostrar en el navegador una unidad de comillas dobles, que para este ejemplo, dicha unidad de comillas dobles se comportará como el cierre de comillas para algún texto. Luego de esta secuencia de escape, tenemos un espacio vacío, seguido de otra secuencia de escape, que en este caso es contrabarra inclinada, inmediatamente seguida de la letra N minúscula. Esta secuencia de escape nos ayuda a mostrar en el navegador un salto de línea. O sea que, a partir de aquí, se da final a este renglón, y si hay que mostrar más cadenas de texto en el navegador, se empieza otro nuevo renglón. Y por último, en medio de estas dos cadenas de texto, tenemos en medio de dos signos de más, la palabra cadena, que es el argumento que se definió al momento de crear función. Y actúa como una variable. En este ejemplo, almacenará una cadena de texto. Cadena de texto, que se definirá por fuera de función. O sea, cuando se haga el llamado a esta función. Y como es, en sí, otra cadena de texto, se mostrará en medio de las dos cadenas de texto, que definimos anteriormente. Esto se logra, gracias a los dos signos de más, que junta las tres cadenas de texto. Sigamos analizando la siguiente línea de código. Var, cadena original, igual, cadena, punto, to, lower, case, apertura y cierre de paréntesis. Analicemos esta línea de código. Empecemos por analizar primero, la parte que dice, cadena, punto, to, lower, case, apertura y cierre de paréntesis. Con este código, punto, to, lower, case, está convirtiendo todas las letras contenidas en la variable llamada cadena, a letras minúsculas. Esto con la intención de que podamos obtener el mismo resultado, en cuanto a que la igualdad de caracteres se vea igual, de atrás para adelante, y de adelante para atrás. Ahora, ya tenemos una cadena de texto, con todos sus caracteres similares. Y pasamos a encerrarlos, dentro de la variable de nombre, cadena original. Continuando con la siguiente línea de código, nos encontramos con lo siguiente. Var, letras espacios, igual, cadena original, punto, split, y entre paréntesis, apertura y cierre de comillas. Empecemos explicando primero la parte que dice. Cadena original, punto, split, y entre paréntesis, apertura y cierre de comillas. Como ya sabemos, tenemos almacenada en la variable de nombre, cadena original, una cadena de texto, que contiene obviamente varios caracteres, como letras y números. Y si la cadena de texto es una frase, también contendrá espacios vacíos entre una palabra y otra. Así que, la función, .split, está actuando sobre la variable, cadena original. La apertura y cierre de comillas, sin nada en su interior, dentro de los paréntesis, cumple el propósito de separar cada uno de los caracteres de la cadena de texto. Y si la cadena de texto es una frase, se individualizan, o se separan también los espacios vacíos dejados entre una palabra y otra. Ya que estos espacios vacíos, se asumen de la misma forma que cualquier otro carácter. Para saber más, acerca de cómo usar la función split, tengo un video, dedicado a explicar, dicha función, a fondo. Ya tenemos separados en un array, todos y cada uno de los caracteres, de la cadena de texto. Un array, es una serie de elementos, que se pueden tratar individualmente, a la vez que todos ellos se pueden almacenar dentro de una sola variable. Así que, ahora pasamos a encerrar en una variable, el array de los caracteres que hemos obtenido con la ayuda de split. La variable llevará por nombre, letras espacios. Hasta aquí, todo bien. Pero una frase que sea palíndroma, no tiene en cuenta, los espacios vacíos, dejados entre una palabra y otra. Así que lo siguiente que haremos, será omitir, o no tener en cuenta, los espacios vacíos, que se encuentran, entre el resto de los otros caracteres, de la cadena de texto, que ahora es un array, de caracteres individuales. Vamos a ello. Var, cadena sin espacios, igual, apertura y cierre de comillas. Pasemos a explicar lo que se hace en esta línea de código. En esta línea de código, estamos almacenando, en una variable, de nombre cadena sin espacios, un par de comillas dobles, que significa una cadena de texto, sin nada en su interior. Más abajo nos encontramos con for, y entre paréntesis, y, in, letras espacios, y una apertura de llaves. Aquí estamos declarando la estructura for, in. Empecemos explicando, la parte que dice, letras espacios. Como ya sabemos, en esta variable, llamada letras espacios, tenemos la cadena de texto, que se ha transformado en un array.
O sea que, cada carácter de la cadena de texto, se puede tratar individualmente, porque cada carácter está aparte de los demás. Lo que hacemos con la estructura for, in, es acceder a todos los elementos del array, uno por uno. La intención es examinarlos a uno por uno, y si hay algo que hacer con un elemento del array, que nos interesa, lo hacemos con el código contenido dentro de las llaves de la estructura for, in. Así que resumiéndolo en pocas palabras. La estructura, for, in, nos permite revisar, uno por uno, todos y cada uno de los elementos de un array. Con lo que podemos determinar, de qué manera se comporte, algún elemento del array en específico. El contenido, de los paréntesis de for, o sea, la letra, I minúscula. Seguido de im, y luego de la variable, letras espacios, quiere decir, que le estamos pasando la variable, I. A la variable letras espacios. Es algo así como que estamos almacenando en la variable, I. El número total de elementos, contenidos en el array, de la variable, letras espacios. Con esto, la variable I contiene la cantidad de elementos del array. Y de esta forma, for sabe cuántas veces repetir el código contenido dentro de sus llaves. Expliquémoslo de otra manera. Tengamos en cuenta que la variable I quiere decir índice. Y viene a contener el índice del objeto, es decir, letras espacios. Si el array, letras espacios, contiene los elementos A, B, C, D. I contiene índices, desde el 0 al 3. O sea que, A sería el índice 0, B sería el índice 1, C sería el índice 2, y D sería el índice 3. Así que, en este caso, se recorren los elementos de cualquier array, contenido en cualquier variable, a la que se le asigne este índice, desde el elemento del array, con posición número 0, hasta el elemento del array, con posición número 3. Si quieres llamar a este índice, desde dentro de las llaves de for, debes asignarle, a la variable a la cual se lo quieres aplicar, como lo veremos dentro de poco. Y así, este índice, te ayudará, a aplicarle un código, a cada uno de los elementos del array, comprendidos en este ejemplo, entre 0 y 3. Ahora pasemos a la siguiente línea de código. If, apertura de paréntesis, letras espacios. Y entre corchetes, I, minúscula. Cierre de signo de admiración, inmediatamente seguido de un igual. Apertura de comillas, un espacio vacío, cierre de comillas. Cierre de paréntesis, apertura de llaves. En esta línea de código, estamos declarando la estructura de control de flujo, if, que ejecuta el código contenido dentro de sus llaves, solo en caso de que lo que contiene en sus paréntesis se cumpla. En este caso, este if, nos especifica dentro de sus paréntesis lo siguiente. Como ya sabemos, en la variable letras espacios, alojamos cada uno de los caracteres de una cadena de texto. Caracteres que se pueden tratar individualmente, porque todos ellos están separados, unos de otros, formando todos juntos un array de varios elementos individuales. En este caso, esta variable letras espacios, va seguida de una I, minúscula, dispuesta entre corchetes. Esta letra I, minúscula, está actuando sobre la variable letras espacios. Y que como ya sabemos, I contiene el número de elementos del array que se aloja en letras espacios. Esto con el propósito de saber qué número de repeticiones hay que ejecutar para poder revisar todos y cada uno de los elementos del array dispuestos dentro de letras espacios. Esta letra I actúa sobre la variable de nombre letras espacios de la siguiente manera. Ayuda a que sean revisados todos los elementos del array, contenidos dentro de la variable letras espacios, uno por uno. De principio a fin. Y, entre corchetes, comienza revisando el primer elemento del array contenido en la variable letras espacios, en la primera ejecución del código contenido dentro de las llaves de for. Y continúa revisando el segundo elemento del array, en la segunda ejecución del código contenido dentro de for. Y así, sucesivamente, hasta llegar al último elemento del array, momento en el que se acaba, o terminará, el bucle, o ciclo de repetición, de ejecución, del mismo código. Código, que podemos repetir, una y otra vez, para revisar, todos, y cada uno, de los elementos del array, que en este caso, ha sido posible, con la ayuda de la estructura, for, in. Recordemos que la estructura if contiene entre sus paréntesis la variable letras espacios, que ha sido modificada por la estructura for. Y esto es lo que permite que se repita la ejecución de dicha estructura if para cada uno de los elementos del array.
Sigamos analizando el resto de código contenido dentro de los paréntesis de if. Signo de cierre de admiración, inmediatamente seguido de un igual. Esto quiere decir, distinto de, o diferente de. Y es un operador relacional. Así que leyendo el código, desde el comienzo de línea, se leería de la siguiente manera. En la primera ejecución, del ciclo de repetición de for, se leería. Sí, el primer elemento del array, contenido en la variable letras espacios, que en este caso es un único carácter de una cadena de texto, es distinto de, o diferente de, un espacio vacío, que lo ponemos entre comillas para determinar que es un carácter de una cadena de texto, entonces el código contenido dentro de las llaves de if, se ejecuta. De lo contrario no se ejecuta dicho código. Una vez se haya hecho esto con el primer carácter del array, almacenado en la variable letras espacios, el proceso contenido en if, se repite, pero ahora para el segundo carácter del array. Luego con el tercer carácter, y así sucesivamente, hasta llegar al último elemento del array. Con lo que conseguimos, quitar del array, todos los caracteres que sean un espacio vacío. Porque si, el carácter analizado en cada repetición, es distinto de un espacio vacío, se ejecuta el código contenido en if, de lo contrario, no. Ahora pasemos a analizar, la siguiente línea de código. Cadena sin espacios, más, igual, letras espacios, y entre corchetes, y minúscula. En esta línea de código, estamos diciendo lo siguiente. Empecemos explicando, para qué sirve, más, igual. Esta combinación del operador de asignación que es el igual, con el signo de más, es una forma abreviada de suma. La forma sin abreviar quedaría de la siguiente manera. Cadena sin espacios, igual, cadena sin espacios, más, letras espacios, y entre corchetes, y, minúscula. Así que estamos añadiendo la variable cadena sin espacios, a la variable letras espacios, y entre corchetes, y, minúscula. La verdad, es que esta suma, solo cumple el propósito, o nos proporciona el motivo, o la excusa necesaria, útil para poder almacenar, letras espacios, y entre corchetes, y, minúscula, en una variable. Variable, que en este caso, lleva por nombre, cadena sin espacios. Así que, cada resultado arrojado en cada repetición, se irá acumulando en la variable, cadena sin espacios. Obteniendo así, ya no un array de caracteres, sino más bien, otra vez todos los caracteres unidos en una sola cadena de texto, pero, omitiendo los espacios vacíos. Bueno, hasta aquí, ya quedó explicada la estructura for. Continuemos con la siguiente línea de código. Bar, letras, igual, cadena sin espacios. Punto, split, y entre paréntesis, apertura y cierre de comillas. Esta línea de código, ahora ya es fácil de entender, porque ya vimos, el uso de la función, .split, anteriormente, en este video. Así que, te lo explico otra vez, por si aún tienes dudas, acerca de la función, .split. Empecemos explicando primero, la parte que dice, cadena sin espacios, .split, y entre paréntesis, apertura y cierre de comillas. En esta parte, le estamos asignando la función, .split, a la variable, cadena sin espacios. Con lo que estamos consiguiendo, separar todos los caracteres, de la cadena de texto, alojada en cadena sin espacios. Así que, a dichos caracteres, los estamos separando, en caracteres que podrán ser tratados otra vez, cada uno de ellos, individualmente. Dicho en otras palabras, esos caracteres, se convertirán en un array de caracteres individuales. Si se quiere profundizar, sobre el manejo de la función, .split, tengo un video, dedicado a explicarla en detalle. Así que sigamos, con la siguiente línea de código. Bar, letras revés, igual, cadena sin espacios, .split, y entre paréntesis, un par de comillas dobles, reverse, apertura y cierre de paréntesis. Esta línea de código, es un poco similar a la anterior, solo que a la función, .split, se le añade otra función, en este caso la función, reverse. Con reverse, logramos invertir, el orden en el que están dispuestos, los elementos del array. En este caso, los elementos del array, modificarían su orden, y asignarían al último elemento, la primer posición, o sea la posición número 0, al penúltimo elemento, la segunda posición, o sea la posición, número 1, y así sucesivamente. Una vez se haya invertido el orden del array, este nuevo array, se almacena en la variable que lleva por nombre, letras revés. Si se desea profundizar sobre la función reverse, tengo un video dedicado a explicar, dicha función.
Ahora ya podemos seguir con la siguiente línea de código. Var, iguales, igual, true. En esta línea de código, estamos almacenando, en la variable que lleva por nombre, iguales, el valor booleano, true. ¿Qué significa verdadero? Este valor booleano, llamado true, es algo que JavaScript asume como correcto. Y permite ejecutar el código, en los casos en los que se necesite, cumplir una condición, para poder ejecutar el código. Condiciones que se suelen poner, por ejemplo, entre los paréntesis de la estructura if. Continuando con la siguiente línea de código, nos encontramos con for, y entre paréntesis, y in, letras, apertura de llaves. Con lo que estamos declarando la estructura for, que nos ayuda a ejecutar el código contenido dentro de sus llaves, de un modo repetitivo. Pasemos a analizar lo contenido dentro de los paréntesis, que en este caso es y, in, letras. En este punto, estamos pasándole a la variable de nombre letras, la variable i. Es algo así, como que aquí, estamos contando el número de elementos del array contenido en la variable letras. Y dicho número se almacena en la variable i. Pasemos con la siguiente línea de código. If, y entre paréntesis, letras, y entre corchetes, i. Igual, letras revés, y entre corchetes, i. Código con el que estamos declarando la estructura de control de flujo, if. Que, en caso que se cumpla, o sea, que lo que está dentro de sus paréntesis, sea true, pasa a ejecutar, el código contenido dentro de sus llaves. En los paréntesis de if, nos encontramos con lo siguiente. Letras, y entre corchetes, y. Que quiere decir que, empecemos explicando, la parte que dice, letras. Como ya sabemos, en esta variable, llamada letras, tenemos la cadena de texto, que se ha transformado en un array. O sea que, cada carácter de la cadena de texto, se puede tratar individualmente, porque cada carácter está aparte de los demás. En este caso, esta variable letras, va seguida de una i, minúscula, dispuesta entre corchetes. Esta letra i, minúscula, está actuando sobre la variable letras. Y que como ya sabemos, i contiene el número de elementos del array que se aloja en letras. Esto con el propósito de saber qué número de repeticiones hay que ejecutar para poder revisar todos y cada uno de los elementos del array dispuestos dentro de letras. Esta letra i actúa sobre la variable de nombre letras de la siguiente manera. Ayuda a que sean revisados todos los elementos del array contenidos dentro de la variable letras, uno por uno. De principio a fin. Y, entre corchetes, comienza revisando el primer elemento del array contenido en la variable letras, en la primera ejecución del código contenido dentro de las llaves de for. Y continúa revisando el segundo elemento del array, en la segunda ejecución del código contenido dentro de for. Y así, sucesivamente, hasta llegar al último elemento del array, momento en el que se acaba, o terminará, el bucle, o ciclo de repetición, de ejecución, del mismo código. Código, que podemos repetir, una y otra vez, para revisar, todos, y cada uno, de los elementos del array, que en este caso, ha sido posible, con la ayuda de la estructura, for, in. Recordemos que la estructura if, contiene entre sus paréntesis, la variable letras, que ha sido modificada por la estructura for. Y esto es lo que permite, que se repita la ejecución de dicha estructura if, para cada uno de los elementos del array. Siguiendo revisando la línea de código, nos encontramos con, igual, que es un operador relacional, que quiere decir, igual que. Igual, nos ayuda a determinar, si dos variables son iguales, o no lo son. En caso de ser iguales, nos arroja true, y cumple la condición, para que se ejecute if. Pero en caso de no ser iguales, arroja false, y no se ejecuta el código contenido dentro de if. Y se pasa a ejecutar la siguiente línea de código, definida después de las llaves de if. Siguiendo con la explicación de esta línea de código, más adelante nos encontramos con letras revés, y entre corchetes, y minúscula. En este caso, le asignamos la variable i a letras revés, porque sabemos que contiene la misma cantidad total de elementos que la variable letras, pero en caso de que la cantidad de elementos de la variable letras revés hubiese sido diferente de la cantidad de elementos de la variable letras, o sea que si, por ejemplo, letras recorre 6 caracteres, y letras revés recorre solo 5 caracteres, esto nos arrojaría un defined. Porque accedes a un índice que no existe en letras revés.
O sea que en este caso le podemos aplicar i a letras revés, solo porque contiene la misma cantidad de elementos que letras. De lo contrario esto no hubiese sido posible. Esta letra i actúa sobre la variable, de nombre letras revés, de la siguiente manera. Ayuda a que sean revisados todos los elementos del array, contenidos dentro de la variable letras revés, uno por uno. De principio a fin. Y, entre corchetes, comienza revisando el primer elemento del array contenido en la variable letras revés, en la primera ejecución del código contenido dentro de las llaves de for. Así que este primer elemento será comparado con el primer elemento de la variable letras. Y si resulta ser igual que el de la variable letras, se sigue comparando el segundo elemento, y así sucesivamente con todos los elementos de ambas variables. Hasta llegar al último elemento de ambos arrays, momento en el que se acaba, o terminará, el bucle, o ciclo de repetición, de ejecución, del mismo código. Con lo que igual, determinará si ambas variables contienen los mismos elementos en sus arrays, comprobando así si ambas cadenas de texto contienen los mismos caracteres, de atrás para adelante, y de adelante para atrás. ¿Qué es la intención que tiene este ejercicio, que es definir si una cadena de texto es un palíndromo o no lo es? Siguiendo con la explicación de nuestro código, vemos que, en este caso, no hemos dispuesto nada dentro de las llaves de if, con lo que hemos logrado que si ambos arrays contienen los mismos elementos, no haga nada y omita la ejecución de else, para seguir con otra línea de código que no tenga nada que ver con la estructura if. Y de no ser iguales, los dos arrays contenidos en ambas variables, se pasa con la siguiente línea de código, en la que nos encontramos con else. Y ponemos entre llaves, la variable de nombre iguales, seguida de un igual, y luego el valor booleano, false. En esta línea de código, le estamos asignando a la variable, iguales, el valor de false. Línea de código, que se ejecuta, ya que, else no tiene que cumplir con ninguna condición para ejecutarse. Y la variable iguales, ahora almacena, el valor false. Después del código descrito dentro de las llaves de else, nos encontramos con un cierre de llaves, y quiere decir que, hasta aquí termina el código de la estructura for, in. Con lo que hemos logrado, que si ambos arrays contienen los mismos elementos, no haga nada y omita la ejecución de else, para seguir con otra línea de código, que no tenga nada que ver con la estructura de if. Pero si las dos variables, contenidas dentro de if, contienen dos arrays distintos, la condición no se cumple, y entonces no se ejecuta el código contenido en if, y se pasa en dicho caso, a que se le asigne false, a, iguales, mediante, la estructura else. Recordemos que else solo se ejecuta, si if, no se cumple. Llegando a la siguiente línea de código, nos encontramos con if, y entre paréntesis, iguales. Con lo que estamos diciendo que, si iguales, es true, se cumple la condición de if, y se ejecuta el código contenido dentro de sus llaves. Que en este caso es resultado, más, igual, y entre comillas, un espacio vacío, seguido de, es un palíndromo. En este caso, estamos imponiendo una forma abreviada de suma, con los signos, más, igual. Y la forma no abreviada, se leería resultado, más, el string, es un palíndromo. Con lo que obtenemos, la cadena de texto, almacenada en la variable resultado, más la cadena de texto, es un palíndromo, y al mismo tiempo, todo esto, lo almacenamos dentro de la variable resultado, variable que se le pasa a return, en caso de que se cumpla if. Pero en caso de que no se cumpla if, o sea, que la variable iguales almacene el valor booleano false, se pasa a ejecutar el código contenido dentro de las llaves de else. Que en este caso es resultado, más, igual, y entre comillas, un espacio vacío, seguido de, no es un palíndromo. En este caso, estamos imponiendo una forma abreviada de suma, con los signos, más, igual. Y la forma no abreviada, se leería resultado, más, el string, no es un palíndromo. Con lo que obtenemos, la cadena de texto, almacenada en la variable resultado, más la cadena de texto, no es un palíndromo, y al mismo tiempo, todo esto, lo almacenamos dentro de la variable resultado, variable que se le pasa a return, en caso de ejecutarse else. Para no quedarnos con la duda, si la variable resultado pasa por el código contenido dentro de las llaves de if, la variable resultado almacenaría algo así.
La cadena, apertura de comillas, aquí debe haber un texto, que sea un palíndromo, cierre de comillas, un salto de línea, es un palíndromo. Pero en caso de que la variable resultado haya pasado por dentro de las llaves de else, la variable resultado almacenaría algo así. La cadena, apertura de comillas, aquí debe haber un texto, que no sea un palíndromo, cierre de comillas, un salto de línea, no es un palíndromo. Así que, puede almacenarse, en la variable resultado, dos resultados distintos. Y cualquiera de esos dos resultados, se envía a la palabra clave, return, que vemos en la siguiente línea de código. Ya sea el resultado que dice, que el texto es un palíndromo, como el otro resultado que dice, el texto no es un palíndromo, cualquiera de los dos resultados, pasa a almacenarse en la variable resultado, que se haya contenido en la palabra clave, return. Return toma esta variable de nombre resultado, y la arroja, a que se almacene en el nombre, que le hayamos dado a función. Que en este caso es, palíndromo. Así que ahora, palíndromo, se comporta como una variable, y almacena, lo que almacena resultado. Hasta aquí, ya tenemos explicado, todo el código contenido dentro de las llaves de función. Así que, hasta aquí, ya hemos creado una función. Ahora lo que tenemos que hacer, es llamarla, o invocarla desde cualquier otra parte del código. En este ejercicio, por fines educativos, la llamaremos con la ayuda del método alert, que nos ayudará a ver, en una ventana emergente, lo que nos manda, todo el proceso contenido, dentro de función. Vamos a ello. Alert, apertura de paréntesis, palíndromo, y entre paréntesis, apertura de comillas, la ruta nos aportó, otro paso natural, cierre de comillas, y cierre de paréntesis. En esta línea de código, hemos llamado, o invocado, a función, en la parte, contenida dentro de los paréntesis, de alert. La ruta nos aportó, otro paso natural, es una cadena de texto, que anotamos dentro de paréntesis. Teniendo en cuenta, que lo que se anota dentro de los paréntesis, se arroja, a que se almacene, en el parámetro que anotamos, dentro de los paréntesis, al momento de crear la función. Que en este caso, hemos dado el nombre de, cadena. Así que ahora, cadena, pasa a comportarse como una variable, y almacena la cadena de texto, que le arrojó, alert. Y función, determina, si dicha cadena de texto, es un palíndromo, o no lo es. El método alert, cumple el propósito, de mostrar en una ventana emergente, la variable de nombre, palíndromo. Que como ya sabemos, palíndromo es el nombre que le hemos dado a función, al momento de crearla. Y una vez ejecutado, todo el código contenido en función, palíndromo, almacena el resultado del proceso, realizado dentro de función. Así que alert, nos muestra en su ventana emergente, a palíndromo. Que almacena el resultado, que nos arrojó, función. Y en este caso, podemos apreciar en la ventana emergente, la cadena de texto. La cadena, entre comillas, la ruta nos aportó, otro paso natural, es un palíndromo. Lo cual es correcto, ya que esta frase, se lee igual, de adelante para atrás, y de atrás para adelante. A función, podemos llamarla, o invocarla, cuantas veces nosotros queramos. Así que la invocaremos otra vez. Alert, apertura de paréntesis, palíndromo, y entre paréntesis, apertura de comillas, esta frase, no es palíndroma. Cierre de comillas, y cierre de paréntesis. En esta línea de código, hemos llamado, o invocado, a función, en la parte, contenida dentro de los paréntesis, de alert. Esta frase, no es palíndroma. Es una cadena de texto, que anotamos dentro de paréntesis. Teniendo en cuenta, que lo que se anota dentro de los paréntesis, se arroja, a que se almacene, en el parámetro que anotamos, dentro de los paréntesis, al momento de crear la función. Que en este caso, hemos dado el nombre de, cadena. Así que ahora, cadena, pasa a comportarse como una variable, y almacena la cadena de texto, que le arrojó, alert. Y función, determina, si dicha cadena de texto, es un palíndromo, o no lo es. El método alert, cumple el propósito, de mostrar en una ventana emergente, la variable de nombre, palíndromo. Que como ya sabemos, palíndromo es el nombre que le hemos dado a función, al momento de crearla. Y una vez ejecutado, todo el código contenido en función, palíndromo, almacena el resultado del proceso, realizado dentro de función. Así que alert, nos muestra en su ventana emergente, a palíndromo. Que almacena el resultado, que nos arrojó, función. Y en este caso, podemos apreciar en la ventana emergente, la cadena de texto.
La cadena, entre comillas, esta frase, no es palíndroma, no es un palíndromo. Lo cual es correcto, ya que esta frase, no se lee igual, de adelante para atrás, y de atrás para adelante. A función, podemos llamarla, o invocarla, cuantas veces nosotros queramos.